Continuamos entonces la segunda parte de este tema que es muy importante sobre la brecha digital aquí en Latinoamérica. El cierre de la brecha digital exige un enfoque diferencial. Ojo con esto. La cifra de conectividad alcanzada por América Latina oculta los fenómenos de baja calidad, de insuficiente penetración de la digitalización entre poblaciones vulnerables y su consecuente retraso en términos de habilidades digitales. Aquí tenemos varios problemas. Tenemos, por un lado, los fenómenos de baja calidad, insuficiente o poca o casi que nula penetración de la digitalización en poblaciones vulnerables y el consecuente retraso en términos de habilidades digitales. Lastimosamente, hay muchos factores que hacen cada vez o han hecho que esa brecha digital sea tan amplia. Soluciones alternativas para la interconexión digital. Las soluciones de conectividad no podrán provenir exclusivamente de los privados o de los gobiernos. Vale la pena resaltar la mayor aceptación de soluciones alternativas. Nosotros tenemos que encontrar la forma de ayudar a quitar esa brecha digital. Claro que el Estado es fundamental para esto, pero no solamente el Estado ni solamente los privados hacer que esta brecha se disminuya. Hay que ver la manera, tenemos que buscar la forma de encontrar, de buscar y encontrar soluciones alternativas que reduzcan en el mayor porcentaje posible la brecha digital como tal, aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos el caso del trabajo de los pequeños y medianos operadores y de las redes comunitarias que llevan la conectividad a zonas o poblaciones periféricas y áreas rurales donde subsiste un mercado insatisfecho que además resulta poco atractivo para los grandes proveedores en términos de volumen y facturación. Lastimosamente, pues los proveedores de internet y todo este tipo de tecnología, pues simplemente buscan es las ventas por volumen y de repente en el campo pues no lo van a encontrar y es por eso que ellos pues poco énfasis van a hacerlo. Pero se pueden hacer lo que dice aquí, redes comunitarias que ayuden a mejorar la conectividad en ciertas zonas y que todas las personas de esa área se puedan ver beneficiadas. Esto a la larga, en algún momento, si llega a darse, va a beneficiar automáticamente, digamos que enfocado a lo que estamos tratando nosotros, que son el aprendizaje. Los entornos virtuales van a verse beneficiados acá gracias a este tipo de iniciativas. Existen diferentes iniciativas destacadas en la región. De ellas, en cuanto a impacto y potencial, las experiencias de conectividad para comunidades indígenas en México y para zonas rurales periféricas en Argentina, pues han sido unos ejemplos muy grandes. En México hay unas comunidades indígenas que pues se han visto muy beneficiadas con esto gracias a la conectividad digital y pues tienen acceso a muchos recursos. De igual manera, tenemos otros ejemplos en Argentina en zonas rurales. Y viene la pregunta, si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no se pueden replicar, por ejemplo, estas cosas en otras partes de la región? Es simplemente de organizar y pues de esa manera las comunidades se van a ver muy beneficiadas. En el caso mexicano, en 2016 se logró la primera concesión social indígena para adquirir, operar y administrar redes de comunicaciones y radiodifusión autónomas, en 5 estados: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz. Entonces démonos cuenta que es cuestión de organizar y poner en marcha estos planes para que las comunidades se vean beneficiadas. Esto que estamos viendo aquí es un caso ya, por así decirlo, antiguo, pero es un claro ejemplo de que se puede hacer siempre y cuando haya la disponibilidad para poderlo hacer. Bajo este modelo, las comunidades organizadas se vuelven propietarias, operan y administran la infraestructura de su red local celular. La telefonía comunitaria ha permitido acercar familias y pueblos, ha contribuido a la economía familiar y local, ha ayudado a resolver emergencias e inclusive a salvar vidas. Por supuesto, la tecnología nos va a traer muchas cosas positivas. Va a permitir que las comunidades se organicen y sean los que administren de manera correcta todo este tipo de infraestructura y que pues van a ser ellos los más beneficiados. Y de igual manera, por ejemplo, en casos como la telefonía para pues todas las zonas donde
antes no existía ese acceso, se puede hacer. Con esto que estamos haciendo, estamos disminuyendo la brecha digital y nos permite acceder más a inclusive capacitaciones y cosas muy positivas que se pueden hacer sobre este tipo de comunidades que normalmente son inclusive muy olvidadas. Las políticas públicas con perspectiva de derechos. Al formular políticas de conectividad, el acceso a Internet debe pensarse como un instrumento para garantizar el ejercicio de otros derechos, derechos como el derecho a la educación, derechos como que permita, por ejemplo, el acceso a la salud, porque gracias a esto la persona va a tener acceso a herramientas que le permiten acercarse a entornos en donde pues se va a ver beneficiado inclusive con cosas de la salud y demás. Y en nuestro enfoque educativo, pues obviamente va a tener grandes posibilidades para que se le puedan cumplir estos derechos a estas personas. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país y el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Todos estos derechos que nosotros hemos nombrado acá es posible gracias al desarrollo de estas tecnologías. Podemos participar directamente, inclusive en la parte de pues todos los derechos que tienen que ver la persona y en nuestro enfoque en el derecho educativo. Estos derechos también se benefician de los espacios virtuales, básicamente lo que acabamos de decir. Obviamente, si hay una infraestructura de comunicación y todo, pues fácilmente las personas de estas áreas pueden tener acceso a estos entornos virtuales y pueden aprender de manera adecuada, de manera correcta. En mayo del 2020, las Naciones Unidas presentó una hoja de ruta para la cooperación digital, la cual plantea 8 acciones para lograr un mundo digital mucho más seguro y mucho más equitativo. Más allá de la mejora en el acceso, las recomendaciones abarcan la inclusión digital, en particular para poblaciones vulnerables y excluidas. Es que estas poblaciones, las vulnerables y las excluidas, son las que más perjudicadas se ven y las que más grande van a tener esa brecha digital. Pues estas recomendaciones hacen que las personas realmente tengan una apropiada inclusión digital y pues podamos ir minimizando lo más posible esas brechas digitales. Esta bitácora, estas guías que nos dan, reconoce que además de la existencia de una brecha digital de género, también existen las brechas frente a migrantes, refugiados y refugiadas, desplazados, desplazados internos, personas mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad y poblaciones rurales y pueblos indígenas. Entonces miren cómo hay una brecha digital amplísima sobre una cantidad inmensa de personas, sobre personas migrantes, sobre refugiados, desplazados y pues lastimosamente un sector que no debiera padecer esto, que son los jóvenes y los niños que se ven perjudicados lastimosamente por este tipo de situaciones, por este tipo de brechas. Internet ha cambiado la forma como nos relacionamos, nos expresamos y nos comunicamos y está cada día más presente en las interacciones con el Estado. Sí, podemos ver que eso ha mejorado, pero falta mucho por hacer. De todas maneras, sí vamos a encontrar hoy en día muchas formas en las cuales nosotros podemos entrar en contacto con el Estado, realizar procesos ante entidades públicas como tal, pero hay mucho por hacer, hay mucho por adelantar en todo este entorno que obviamente debe mejorar. La brecha digital existente debe cerrarse considerando todas las opciones posibles, no solo abriendo el mercado o con planes de subsidio gubernamental, sino también poniendo a la comunidad en el centro y no al extremo de una de las decisiones donde los más afectados siempre son, como siempre, los más vulnerables. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar, acabar esa brecha digital considerando todas las opciones. Por eso dice acá, no solamente abriendo al mercado o planes de subsidio, sino poniendo a la comunidad en el centro de todo este problema para nosotros poderles mejorar esa situación. Pero eso depende muchísimo de que sean unas políticas públicas reales que beneficien a las personas. Eso es fundamental. Ya casi para terminar, tenemos lo siguiente.
Para poder actuar donde más se requiere y de la manera más efectiva, se requieren datos diferenciados de la situación. Las estadísticas también invisibilizan. Así que es fundamental nosotros tener datos que puedan detectar cuáles son los problemas más grandes que hacen que esta brecha digital aumente. Estamos cosas como, por ejemplo, las socioétnicas, las personas que tan, digamos, están lejos de zonas donde de pronto hay conectividad, muchas cosas que se pueden hacer gracias a una serie de estudios que podemos hacer nosotros acá. Bueno, en este gráfico, ya terminando, vamos a ver entonces cuáles son los países con mayor y menor inclusión digital. Estamos hablando de países y territorios clasificados según el índice de inclusión de Internet en el año 2021, donde el más inclusivo está en el colorcito azul oscuro y el menos inclusivo es el claro. Claramente podemos ver que Latinoamérica está entre los sectores con menos inclusividad, al igual que la zona aquí en África y parte acá en esta parte principalmente de Asia. Países como desarrollados, como por ejemplo Rusia, países escandinavos, todo lo que es los países europeos, Norteamérica, todo lo que tiene que ver con Norteamérica, pues son países muy inclusivos. También, obviamente, lo que es Australia. De primer puesto, podemos darnos cuenta que está Suecia, luego le sigue Estados Unidos, ahí pegadito, y España. Y dentro de Latinoamérica, con menos inclusividad, inclusive está, mire, está inclusive acá Chile, aunque aquí lo podemos ver con una franja un poquito más oscurita, es como tal vez la más oscurita de la región. Luego tenemos Brasil, Argentina y Colombia. Miren cómo estamos en el puesto 44. Este estudio incluye 120 países y se basa en 4 ámbitos: la disponibilidad, la asequibilidad, la relevancia y la capacidad de uso de Internet. La fuente de esto es The Economist Intelligence Unit y está publicada en la página web de Statista. Bueno amigos, gracias por la atención.